Amigo, ¿alguna vez has sentido que ciertas personas en tu vida, lejos de impulsarte, parecen arrastrarte hacia un estado de cansancio emocional y frustración? ¿Te has preguntado si, al envejecer, estás rodeándote de las personas adecuadas? ¿O si, sin darte cuenta, estás cometiendo el mayor error que podría afectar tu tranquilidad, tu propósito y hasta tu felicidad? Imagina por un momento que el tiempo es tu recurso más valioso y cada día que pasa estás invirtiendo tu energía en quienes te rodean. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que ciertas personas, por su forma de ser o por las emociones que transmiten, podrían estar robándote más que tiempo? Te están quitando paz mental y desviándote del camino hacia una vida plena. Y lo peor, a medida que envejecemos, este error se vuelve más común y más difícil de corregir. El estoicismo nos enseña a ser conscientes de nuestra energía y a proteger lo más sagrado que tenemos, nuestra tranquilidad interior. Pero para lograrlo, primero debemos identificar esas relaciones que nos drenan, que nos anclan al pasado o que nos llenan de negatividad. La pregunta es, ¿sabes reconocerlas? ¿Sabes cuándo decir basta y priorizarte a ti mismo? Quédate hasta el final, porque hoy vamos a revelar cuáles son esas personas que debes evitar para no cometer el mayor error al envejecer. Aprenderás cómo el estoicismo puede ayudarte a mantener la calma, tomar decisiones sabias y vivir una vida con propósito. Antes de continuar con el video, ¿de qué ciudad o país nos estás viendo? Déjanos tu comentario aquí abajo. 1. Elige sabiamente a tu compañero de vida. La persona con la que compartes tu vida en la tercera edad tiene un impacto enorme en tu felicidad y bienestar. Asegúrate de estar con alguien que te respete, te valore y te ofrezca apoyo emocional. Evita a quienes traen conflictos, desconfianza o desarmonía a tu hogar, ya que esta etapa es para construir juntos una vida plena y pacífica. Muchas personas, día tras día, realizan acciones que sin saberlo están destruyendo sus posibilidades de alcanzar la felicidad y el éxito que tanto desean. Lo más alarmante es que estas conductas suelen parecer inofensivas, incluso normales, pero a largo plazo son como pequeñas gotas que erosionan la roca de nuestras metas y sueños. Piensa en la procrastinación. ¿Cuántas veces has dicho, lo hago mañana o todavía hay tiempo? Según un estudio de la Universidad de Calgary, el 95% de las personas admiten postergar tareas importantes en algún momento. Pero aquí está el problema. Esas decisiones, repetidas con frecuencia, generan una cadena de estrés, oportunidades perdidas y, lo más peligroso, una sensación de incapacidad para avanzar. La procrastinación no solo afecta tu productividad, sino que ataca tu autoestima, haciéndote creer que no eres capaz de cumplir tus objetivos. Otro enemigo silencioso es la falta de disciplina. Todos conocemos a alguien o hemos sido esa persona que empieza un proyecto lleno de entusiasmo, pero lo abandona al primer obstáculo. Sin disciplina, nuestras metas se convierten en sueños inalcanzables. El escritor y filósofo estoico Epicteto decía, «Ningún hombre es libre si no se domina a sí mismo». Esto nos recuerda que el verdadero éxito comienza dentro de nosotros, en nuestra capacidad para tomar el control de nuestras acciones y pensamientos. Ahora, reflexiona por un momento. ¿Cuántas de tus decisiones diarias están realmente alineadas con tus metas? Por ejemplo, si anhelas estabilidad emocional, ¿estás rodeándote de personas que la fomenten o que te arrastren al drama? Si buscas éxito profesional, ¿estás dedicando tiempo y esfuerzo real a tus habilidades o gastando horas desplazándote sin rumbo en redes sociales? El desafío es claro, rompe el ciclo del autosabotaje. Comienza pequeño, pero comienza hoy.
Establece prioridades, rodéate de personas que te impulsen y sé constante en tu esfuerzo, porque al final del día no es solo lo que haces, sino cómo lo haces, lo que determina si alcanzarás el éxito real. Entonces, ¿qué puedes cambiar hoy mismo en tus hábitos para acercarte a la vida que sueñas? La respuesta está en tus manos. 2. El peligro de la manipulación emocional. Evitar relaciones con personas que usan la culpa o el chantaje emocional es esencial. En la tercera edad, tu paz mental debe ser prioridad, y estas actitudes solo te roban energía. Todos hemos estado en relaciones donde las emociones parecen ser un campo de batalla. Sin querer, muchos caemos en dinámicas que nos desgastan sin que nos demos cuenta. Quizá no lo notamos al principio, pero cuando la manipulación emocional entra en nuestras vidas, puede tener un impacto devastador en nuestra paz mental. Sobre todo en la tercera edad, cuando lo más valioso es la serenidad y el bienestar. La manipulación emocional se presenta de muchas formas. Uno de sus mayores y más comunes disfraces es el chantaje emocional, donde la persona a tu alrededor te hace sentir culpable por no cumplir con sus expectativas. Esas frases, como si me amaras, harías esto por mí, o nunca me apoyas cuando más te necesito, pueden parecer simples expresiones de cariño o necesidad, pero en realidad son estrategias para controlar tu comportamiento a través de tus emociones. Esta dinámica genera una tensión constante, y aunque no siempre lo veas de inmediato, te está robando energía y distrayéndote de lo que realmente importa. ¿Qué pasa cuando estamos atrapados en estas relaciones? La respuesta está en nuestra salud mental. La culpa es un sentimiento poderoso, pero también destructivo. Nos hace dudar de nuestras decisiones, de nuestro valor, y nos obliga a poner las necesidades de los demás por encima de las nuestras. La manipulación emocional, incluso en su forma más sutil, crea un ambiente tóxico que deteriora nuestras relaciones y, lo más importante, nuestra paz interior. En la tercera edad, cuando el tiempo se convierte en un bien preciado, es crucial poner límites. ¿Por qué permitir que alguien controle tu tranquilidad con el chantaje emocional? Tu paz mental debe ser prioridad. En lugar de invertir energía en relaciones que te drenan, es el momento de rodearte de personas que te respeten, te apoyen y te den espacio para ser tú mismo sin manipulaciones ni presiones. Como nos enseña el estoicismo, el control de nuestras emociones y nuestra capacidad para reconocer lo que realmente nos afecta es la base de una vida plena. Ahora, reflexiona. ¿Te encuentras en una relación donde te sientes constantemente culpable o manipulado? Si es así, es el momento de reevaluar esa relación y tomar decisiones que protejan tu bienestar. Tu energía es limitada y valiosa, y no puedes seguir dándola a quienes solo buscan aprovecharse de tus sentimientos. Evitar las relaciones manipuladoras no significa ser egoísta, sino simplemente reconocer que tu paz interior es esencial para tener una vida saludable, feliz y equilibrada. Así que toma las riendas de tu vida emocional y empieza a poner límites claros a quienes intentan controlar tu bienestar a través de la culpa. Recuerda, mentirte a ti mismo es siempre la peor mentira. ¿Sabías que cada vez que comentas en un video como este, estás ayudando a difundir las enseñanzas del estoicismo? Comenta y suscríbete para seguir siendo parte de esta misión. 3. Hijos adultos que no asumen responsabilidades. Tener hijos adultos que dependen constantemente de ti, ya sea económica o emocionalmente, puede convertirse en una carga que afecta tu tranquilidad. En la tercera edad, es importante establecer
límites claros para que ellos puedan crecer y tú puedas disfrutar de tu independencia. Es difícil imaginarlo cuando nuestros hijos son pequeños, pero la realidad es que, a medida que crecen, debemos prepararnos para un momento en el que ellos deban comenzar a tomar las riendas de sus vidas. Sin embargo, en muchos casos, algunos padres se ven atrapados en la dinámica de tener hijos adultos que por diversas razones siguen dependiendo emocional o económicamente de ellos. Esta situación, aunque llena de buenas intenciones, puede convertirse en una carga abrumadora que afecta profundamente la paz y la tranquilidad, especialmente en la tercera edad, cuando lo que más necesitamos es disfrutar de la independencia y el bienestar. Cuando un hijo adulto sigue necesitando apoyo constante, ya sea para cubrir sus necesidades económicas, resolver problemas personales o simplemente para recibir atención emocional, los padres pueden sentirse atrapados en un ciclo de dependencia. ¿Qué sucede entonces? La responsabilidad de cuidar de un adulto que debería estar asumiendo su propia vida puede generar una sensación de agotamiento. En lugar de disfrutar de la libertad que proporciona la tercera edad, muchos padres se ven sumidos en la ansiedad y la presión de ser los cuidadores permanentes de sus hijos adultos. La clave aquí es establecer límites claros. Como padres, nuestra responsabilidad no es perpetuar la dependencia, sino ayudar a nuestros hijos a encontrar su independencia y a asumir la responsabilidad de sus propias vidas. A lo largo de los años, hemos brindado apoyo incondicional, pero en la tercera edad debemos priorizar nuestro bienestar. El desafío es aprender a decir no de manera saludable, sin culpabilidad, y a crear un espacio para nuestra propia tranquilidad emocional. ¿Cómo puedes hacerlo? Primero, es importante reconocer que el amor y el apoyo no deben estar condicionados a la dependencia. Si bien siempre queremos estar allí para nuestros hijos, no es saludable seguir asumiendo responsabilidades que les corresponde a ellos asumir. La independencia emocional y financiera es crucial para el desarrollo personal de cada individuo, y nuestros hijos necesitan enfrentarse a sus propios desafíos para crecer y madurar. Esto no significa abandonar a tus hijos ni dejar de ser su apoyo emocional, pero sí es fundamental poner en práctica un enfoque más equilibrado. Tal vez necesiten encontrar su propio camino, enfrentarse a las dificultades por sí mismos y aprender a tomar decisiones responsables sin recurrir a nosotros en cada momento de crisis. Como padres, nuestro rol cambia con el tiempo, y en la tercera edad debemos reconocer que nuestra paz mental y emocional es igualmente importante. ¿Te has detenido a pensar en cuántas veces has asumido responsabilidades de tus hijos adultos que deberían ser suyas? Este es un buen momento para reflexionar sobre cómo esos comportamientos afectan tu vida diaria. El reto es establecer límites saludables y enseñarle a tus hijos la importancia de asumir sus propias responsabilidades. Al hacerlo, estarás ayudando no solo a ellos a crecer, sino también a ti mismo a disfrutar de tu independencia y de una vida más equilibrada. Séneca nos recuerda: la verdadera libertad es no depender de nadie para tu tranquilidad. Establecer límites no es un acto de egoísmo, sino de amor propio. La independencia de tus hijos es el mayor regalo que puedes darles, y tu tranquilidad emocional también lo es para ti mismo. Así que haz un esfuerzo consciente por poner esos límites. Te sorprenderás de lo que ambos pueden ganar al tomar caminos más equilibrados y saludables. 4. Personas que siempre critican tus decisiones. Las críticas constantes no son constructivas, son desgastantes. En esta etapa de tu vida necesitas rodearte de apoyo, no de quienes te hacen dudar de ti mismo.
A lo largo de la vida, todos enfrentamos decisiones importantes que nos llevan a un futuro lleno de incertidumbres, pero lo que realmente marca la diferencia es el tipo de personas que nos rodean en esos momentos cruciales. Cuando llegamos a la tercera edad, las decisiones que tomamos ya no son solo sobre el presente, sino que son los cimientos sobre los que se construye nuestro legado, nuestra paz y, sobre todo, nuestra felicidad. Sin embargo, hay un grupo de personas que, en lugar de apoyarnos, se convierten en una fuente constante de críticas destructivas que, lejos de ayudarnos, nos debilitan emocionalmente. Esas críticas, que pueden venir de familiares, amigos o incluso conocidos, no son constructivas. ¿Sabes por qué? Porque no buscan el crecimiento ni el bienestar, sino simplemente señalar lo que hacen los demás de forma negativa, sin ofrecer una alternativa o solución. Esta clase de críticas solo trae confusión, inseguridad y dudas sobre decisiones que de otro modo podrían ser firmes y claras. En esta etapa de la vida, las personas que constantemente critican tus elecciones no hacen más que desgastarte emocionalmente. Te hacen cuestionar si estás tomando el camino correcto, si tus sueños son válidos o si realmente tienes la capacidad de tomar decisiones acertadas. Este tipo de actitud puede incluso llevarte a sentirte inseguro y con el tiempo puede minar tu confianza en ti mismo. La pregunta es, ¿realmente necesitas rodearte de personas que te hacen dudar de tu propio juicio? Es esencial comprender que, en esta etapa de la vida, lo que más necesitas es rodearte de personas que te aporten apoyo, no de aquellas que te drenan energía. El apoyo genuino se basa en el respeto por tus decisiones, incluso si no siempre coinciden con lo que otras personas esperarían. Las personas que te critican constantemente te están robando algo mucho más valioso que tiempo. Te están robando tu paz mental. La sabiduría de los años nos enseña que, para vivir con serenidad y sin arrepentimientos, es necesario aprender a filtrar las opiniones ajenas. Como bien dice Séneca, no hay viento favorable para el que no sabe a qué puerto se dirige. Si tienes claro a dónde quieres llegar, no dejes que las críticas ajenas te desvíen del camino. Las personas que siempre critican tus decisiones no están mirando hacia tu futuro, sino hacia sus propias inseguridades, proyectándolas en ti. Y aunque puede ser difícil al principio, es fundamental aprender a poner límites a esas influencias negativas. Por supuesto, el consejo constructivo de las personas que verdaderamente se preocupan por ti es valioso, pero las críticas sin fundamento, las que solo buscan señalar lo que podría estar mal sin ofrecer soluciones, son tóxicas. Es hora de rodearte de aquellos que te levantan, que te dan fuerza y confianza para seguir adelante. Estas personas te ayudarán a seguir avanzando, a tomar decisiones más sabias y, lo más importante, a disfrutar del proceso sin sentir que tus pasos están siendo constantemente cuestionados. En la tercera edad, tu bienestar emocional y mental debe ser una prioridad. Recuerda que, al final del día, son tus decisiones las que deben alinearse con tus valores y tu felicidad. No permitas que la constante crítica te haga perder la dirección y asegúrate de rodearte de aquellos que te aporten luz, apoyo y comprensión. Solo así podrás caminar hacia un futuro lleno de paz y satisfacción. 5. El egoísmo disfrazado de cercanía. Hay quienes solo buscan su beneficio sin importar cómo te sientas. Aprende a identificar a estas personas y prioriza relaciones genuinas y equilibradas. En nuestras vidas es común encontrarnos con personas que, bajo la apariencia de cercanía y afecto, en realidad están motivadas por su propio interés.
Estas personas suelen envolvernos con una fachada de simpatía, amabilidad y apoyo, pero al observar con más detalle, sus acciones demuestran que lo único que realmente les importa es lo que pueden obtener de nosotros. Y lo peor es que, muchas veces, nos dejamos engañar por la falsa sensación de cercanía, sin darnos cuenta de que estas relaciones son profundamente desbalanceadas y, en última instancia, dañinas para nuestro bienestar. En la tercera edad, más que nunca, es crucial rodearnos de relaciones genuinas, aquellas que nos aportan valor real y nos enriquecen como seres humanos. Sin embargo, a menudo nos encontramos con individuos cuyo egoísmo se disfraza de una falsa cercanía. Se presentan como amigos, familiares o incluso como compañeros de vida, pero su verdadero propósito es obtener beneficios a expensas de nuestra generosidad y buena voluntad. ¿Cómo identificar a estas personas? El egoísmo disfrazado de cercanía suele manifestarse de formas muy sutiles. Estas personas tienden a enfocarse en sus propios problemas y necesidades, pero cuando se trata de ofrecer apoyo o reciprocidad, siempre encuentran excusas o se muestran ausentes. No tienen en cuenta cómo sus acciones nos afectan emocionalmente. Todo se reduce a lo que pueden recibir. La manipulación emocional es una de sus herramientas más poderosas. Se aprovechan de nuestra bondad, haciendo que nos sintamos culpables por no hacer más por ellos, pero rara vez muestran la misma disposición para apoyarnos a nosotros cuando más lo necesitamos. Lo peligroso de este tipo de relaciones es que a menudo no son tan fáciles de detectar. Nos acostumbramos a este tipo de comportamiento y con el tiempo nos vamos convenciendo de que este es el modo normal de interactuar con los demás. Sin embargo, debemos ser capaces de reconocer cuando una relación no es equilibrada, cuando una persona solo está interesada en su propio beneficio sin considerar nuestras necesidades, deseos y sentimientos. El primer paso para cortar con este tipo de relaciones es aprender a poner límites claros. El egoísmo puede ser difícil de manejar porque, en ocasiones, las personas que lo practican tienen una habilidad excepcional para manipular nuestras emociones y hacernos sentir que debemos dar siempre más. Pero es esencial recordar que nuestras emociones, nuestro tiempo y nuestra energía son recursos limitados y debemos aprender a utilizarlos con sabiduría. Prioriza a aquellos que, en lugar de aprovecharse de ti, te brindan apoyo genuino, aquellos que están dispuestos a compartir sus vidas contigo de manera equitativa y respetuosa. Séneca, en su sabiduría, nos recuerda: no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. Este es un recordatorio importante, sobre todo en la tercera edad, cuando cada momento se vuelve más valioso. No podemos seguir perdiendo nuestro tiempo y energía en relaciones que solo nos drenarán, que no nos brindan lo que realmente necesitamos. Apoyo emocional, respeto y reciprocidad. Es fundamental que en esta etapa de la vida prioricemos relaciones basadas en la autenticidad y el equilibrio. Rodéate de personas que te respeten, que valoren tu tiempo y que estén dispuestas a brindarte lo mismo que tú les ofreces. No permitas que el egoísmo de los demás te impida disfrutar de relaciones sanas y enriquecedoras. Aprende a reconocer las señales de las personas que solo buscan su propio beneficio, y con el tiempo tendrás más espacio y energía para cultivar relaciones que realmente nutran tu vida. 6. Relaciones basadas en el interés material. Personas que solo están contigo por lo que les puedes dar económicamente son un gran riesgo. Este tipo de vínculo no trae alegría, solo dependencia y frustración. En la vida es fundamental aprender
a reconocer las relaciones que se basan en el afecto genuino y aquellas que solo existen por interés material. Las personas que solo buscan estar contigo por lo que puedes ofrecerles económicamente representan un peligro real para tu bienestar emocional. Este tipo de vínculos no trae alegría ni satisfacción auténtica, sino que se traducen en dependencia, manipulación y, con el tiempo, frustración. El riesgo de las relaciones basadas en el interés material es que no están construidas sobre una base sólida de amor, respeto o amistad genuina. En lugar de eso, todo se reduce a lo que uno puede obtener del otro, y la relación se convierte en un intercambio en el que las emociones quedan relegadas a un segundo plano. Es fácil caer en la trampa de pensar que estas relaciones pueden ser beneficiosas a corto plazo, pero con el tiempo nos damos cuenta de que solo estamos alimentando una dependencia emocional y material que no hace más que desgastarnos. En la tercera edad, más que nunca, necesitamos relaciones que nos brinden bienestar y que no dependan de lo que podemos dar en términos materiales. La verdadera felicidad y la paz mental provienen de vínculos sinceros y auténticos, aquellos que no buscan compensación ni se fundamentan en la expectativa de recibir algo a cambio. Las relaciones que se centran exclusivamente en lo económico no solo socavan tu autonomía, sino que te roban la capacidad de disfrutar de una vida rica en experiencias, emociones y conexiones verdaderas. Como nos recuerda Marco Aurelio, lo que no es bueno para la colmena no es bueno para la abeja. Esta frase encapsula perfectamente la idea de que nuestras relaciones deben ser beneficiosas no solo para una parte, sino para ambas. Si la otra persona solo busca lo que puede sacar de ti, esa relación no será positiva ni para ti ni para ella, ya que se desvirtúa de su propósito genuino. Es crucial que en cualquier etapa de la vida, especialmente en la tercera edad, rodearnos de personas que nos valoren por quienes somos, no por lo que podemos darles. Establecer límites claros y aprender a reconocer estas dinámicas es esencial para proteger nuestra paz mental y emocional. Las relaciones basadas en el interés material solo nos llevan a la frustración, a la sensación de estar siendo utilizados y a la pérdida de nuestra propia identidad. Lo más importante es construir una vida donde las relaciones que mantienes estén fundadas en principios de igualdad, respeto mutuo y apoyo emocional, sin la expectativa de que siempre haya un intercambio económico involucrado. Al aprender a identificar y rechazar relaciones interesadas, podemos abrir espacio para vínculos que realmente nos enriquezcan y nos proporcionen la verdadera alegría que todos buscamos. Si encuentras valor en este tipo de contenido y te ha ayudado a ver las cosas desde una nueva perspectiva, demuéstralo dejando un like en el video. Tu apoyo nos motiva a seguir creando más contenido que te inspire y te ayude a alcanzar tus objetivos. No olvides suscribirte para no perderte los próximos videos. 7. Quienes no respetan tu autonomía. En la tercera edad, tu independencia es clave. Las personas que intentan tomar decisiones por ti o controlar tu vida limitan tu libertad y bienestar. A medida que avanzamos en la vida, especialmente en la tercera edad, una de las cosas más valiosas que poseemos es nuestra independencia. La capacidad de tomar nuestras propias decisiones, de vivir según nuestras propias reglas y de gestionar nuestra vida de manera autónoma es un pilar fundamental para nuestra felicidad y bienestar. Sin embargo, nos encontramos con personas que intentan tomar decisiones por nosotros, que creen saber lo que es mejor para nosotros sin considerar nuestra perspectiva.
Este tipo de comportamientos no solo son despectivos, sino que limitan nuestra libertad y nos privan de la sensación de control sobre nuestras propias vidas. El problema de estas personas no radica solo en sus intenciones, sino en la forma en que sus acciones afectan nuestra paz mental. Cuando alguien intenta controlar nuestra vida, ya sea en decisiones grandes o pequeñas, está invadiendo un espacio que debería ser exclusivamente nuestro. La autonomía no es solo una cuestión de poder hacer lo que queremos, sino de sentirnos respetados en nuestra capacidad de decidir lo que es mejor para nosotros mismos. La tercera edad es una etapa en la que más que nunca necesitamos preservar nuestra independencia, no solo por el deseo de hacer lo que nos plazca, sino para mantenernos activos, con propósito y en paz con nosotros mismos. Estas personas que no respetan nuestra autonomía suelen hacerlo por diferentes motivos, por preocupación, por amor o incluso por un deseo de ayudar. Sin embargo, aunque sus intenciones puedan parecer bien intencionadas, el resultado es que nos empujan a depender de ellas, a perder nuestra capacidad de tomar decisiones por nosotros mismos. En lugar de fomentar nuestra autonomía, su comportamiento refuerza nuestra dependencia, lo que con el tiempo puede generar frustración, resentimiento y un sentimiento de impotencia. Como Epicteto sabiamente dijo, la libertad no consiste en hacer lo que queramos, sino en hacer lo que debemos. Este concepto nos recuerda que nuestra libertad no debe ser vista solo como la capacidad de actuar sin restricciones, sino como la capacidad de elegir lo que es correcto para nosotros, basado en nuestro propio juicio y principios. Las personas que intentan controlar nuestra vida no solo nos quitan la libertad de elegir, sino que también nos impiden hacer lo que realmente creemos que es mejor para nosotros. Es esencial que, en la tercera edad, aprendamos a poner límites claros. No se trata de rechazar la ayuda cuando la necesitamos, sino de asegurarnos de que nuestras decisiones y nuestra autonomía sean respetadas. Las personas que no respetan nuestra independencia no solo están limitando nuestra libertad, sino que también están obstaculizando nuestro crecimiento personal y nuestra capacidad para llevar una vida plena y satisfactoria. En lugar de permitir que estos individuos controlen nuestras vidas, debemos rodearnos de quienes nos apoyan en nuestras decisiones, quienes nos alientan a ser dueños de nuestro destino. El respeto por la autonomía es un pilar clave para vivir una vida sana, equilibrada y sobre todo libre. 8. El impacto de la negatividad constante. Personas que ven problemas en todo o siempre están de mal humor terminan afectando tu perspectiva. Rodéate de quienes te inspiran, no de quienes te hunden. La negatividad tiene un poder destructivo que se infiltra poco a poco en nuestras vidas y a menudo ni siquiera somos conscientes de su influencia. Las personas que se quejan constantemente, que ven problemas en todo o que siempre están de mal humor, pueden afectar profundamente nuestra propia perspectiva de la vida. Este tipo de energía negativa no solo es agotadora, sino que también es contagiosa. Como seres humanos, estamos naturalmente inclinados a absorber las emociones y actitudes de quienes nos rodean, especialmente cuando esas personas son cercanas a nosotros. La negatividad constante crea un ambiente tóxico, donde el pesimismo se vuelve la norma. En lugar de ver oportunidades, estas personas nos enseñan a ver obstáculos. En lugar de buscar soluciones, nos enfocamos en los problemas. Este tipo de actitud puede afectar nuestra capacidad de disfrutar de las pequeñas alegrías de la vida y hacernos sentir que todo está fuera de nuestro control. A largo plazo, estar rodeado de negatividad
puede no solo dañar nuestro estado emocional, sino también nuestra salud mental y física. La energía negativa disminuye nuestra motivación, nos hace más susceptibles al estrés y nos aleja de nuestras metas y sueños. En la tercera edad, donde la búsqueda de paz y bienestar es aún más crucial, las personas negativas representan una amenaza significativa. Esta etapa de la vida está diseñada para disfrutar de los frutos del trabajo, la reflexión y el aprendizaje, pero si estamos rodeados de quienes constantemente nos arrastran hacia abajo, esa tranquilidad se ve comprometida. Necesitamos rodearnos de aquellos que nos inspiran a ser mejores, que nos motivan a enfrentar los desafíos con una actitud positiva y que, en lugar de alimentarnos con quejas, nos ofrecen soluciones y esperanza. Como Epícteto nos recuerda, no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas a ello lo que importa. Esta cita resalta la importancia de nuestra reacción ante las circunstancias y las personas que nos rodean. Las personas negativas intentan moldear nuestra reacción al mundo de manera que nos limite, que nos haga sentir impotentes ante las adversidades. Sin embargo, al rodearnos de individuos que adoptan una mentalidad positiva, podemos cambiar nuestra forma de ver el mundo y, por lo tanto, cambiar nuestras reacciones. En lugar de sucumbir al pesimismo, podemos elegir ver las oportunidades, mantener la esperanza y actuar con determinación. Es esencial, especialmente en la tercera edad, crear un círculo de apoyo compuesto por personas que nos empujen hacia adelante. Las personas que te inspiran, que tienen una actitud positiva ante la vida, son las que te ayudarán a mantener una visión clara y optimista. En lugar de ser arrastrado por la corriente de la negatividad, puedes caminar con paso firme hacia la paz, el bienestar y el éxito. La clave está en tomar decisiones conscientes sobre a quién dejamos entrar en nuestra vida y a quién decidimos dar nuestra energía. Rodéate de quienes te levantan, no de quienes te hunden. 9. Relaciones que minimizan tus emociones. Tus sentimientos importan. Aléjate de personas que no te escuchan o invalidan lo que sientes. Mereces empatía y comprensión. Las emociones son una parte esencial de nuestra humanidad. Son el reflejo de nuestras experiencias, de nuestra percepción del mundo y de cómo interactuamos con él. Sin embargo, hay personas que, en lugar de validar nuestros sentimientos, los minimizan, los ignoran o incluso los invalidan. Estas personas, lejos de ofrecer apoyo, nos hacen sentir que nuestras emociones no son importantes, que no merecen ser escuchadas o comprendidas. Este tipo de relaciones pueden ser profundamente dañinas, ya que no solo afectan nuestra autoestima, sino que también nos alejan de nuestra capacidad de conectar auténticamente con los demás. En la tercera edad, es aún más crucial rodearse de personas que nos ofrezcan empatía y comprensión. A medida que envejecemos, las experiencias de la vida pueden volverse más complejas y emocionales, y el apoyo de quienes nos rodean juega un papel clave en cómo manejamos esas experiencias. Cuando estamos rodeados de personas que no nos escuchan o que minimizan lo que sentimos, corremos el riesgo de caer en la soledad emocional, incluso si estamos físicamente rodeados de gente. La falta de empatía en una relación puede generar un sentimiento de desconexión, de que nuestras emociones no son valoradas o entendidas, lo cual puede desencadenar frustración, tristeza y ansiedad. Es importante reconocer que nuestros sentimientos son válidos y merecen ser escuchados, especialmente cuando estamos en una etapa de la vida en la que el autoconocimiento y el bienestar emocional son fundamentales. Necesitamos relaciones que nos nutran emocionalmente,
que nos ayuden a procesar nuestras emociones de manera saludable y que nos brinden el espacio necesario para expresarnos sin miedo a ser juzgados o minimizados. Como Séneca dijo sabiamente, la verdadera amistad es aquella que está basada en el entendimiento y la empatía, no en la crítica ni en la indiferencia. Esta frase refleja la importancia de contar con personas que realmente comprendan lo que estamos viviendo y que validen nuestras emociones. La empatía es la base de cualquier relación genuina, ya sea de amistad, familia o pareja. Las personas que nos minimizan emocionalmente no solo faltan a esta regla básica, sino que pueden empeorar nuestras luchas internas y hacernos sentir que estamos viviendo en un mundo en el que nuestras emociones no tienen cabida. Por eso, es esencial alejarse de quienes invalidan lo que sentimos. Merecemos estar rodeados de quienes nos escuchan, nos entienden y nos apoyan en nuestra expresión emocional. En lugar de ocultar nuestras emociones o adaptarnos a la indiferencia de los demás, debemos buscar relaciones que nos brinden el respeto y la empatía que necesitamos. Al hacerlo, estaremos construyendo un entorno emocionalmente saludable que nos permitirá disfrutar de una vida más plena y equilibrada, donde nuestras emociones son valoradas, no minimizadas. 10. Quienes te hacen sentir invisible. El respeto es fundamental. Si alguien te ignora o menosprecia tu experiencia y sabiduría, no merece ocupar un espacio en tu vida. En la vida, el respeto es uno de los pilares fundamentales de cualquier relación. A medida que envejecemos, nuestra experiencia y sabiduría deben ser valoradas, no ignoradas. Sin embargo, hay personas que de manera deliberada o inconsciente nos hacen sentir invisibles. Ignoran nuestras opiniones, pasan por alto nuestras vivencias y minimizan todo lo que hemos aprendido a lo largo de los años. Estas actitudes no solo son despectivas, sino que también son profundamente dañinas para nuestro bienestar emocional. A medida que llegamos a la tercera edad, el reconocimiento de nuestra experiencia y conocimientos se vuelve aún más crucial. Hemos vivido, aprendido y superado innumerables desafíos. Nuestra sabiduría tiene valor y el respeto a nuestras vivencias es esencial para mantener nuestra autoestima y bienestar emocional. Sin embargo, algunas personas tienden a subestimarnos, a vernos como si nuestra presencia y lo que tenemos para ofrecer no fueran importantes. Este tipo de comportamiento no solo es doloroso, sino también destructivo. Nos priva de la validación que todos necesitamos y nos hace sentir que nuestras experiencias y conocimientos no son dignos de consideración. Es importante rodearnos de personas que nos vean por lo que somos, que valoren nuestra historia, nuestras decisiones y nuestra perspectiva. La vida no debe ser un constante esfuerzo por demostrar nuestro valor a quienes nos desprecian. Necesitamos relaciones que reconozcan nuestra humanidad y nuestro derecho a ser escuchados y respetados. Si alguien te hace sentir invisible, es fundamental poner límites claros y distanciarte. Nadie merece ocupar un espacio en tu vida si no es capaz de ver y valorar lo que eres. Como Marco Aurelio sabiamente dijo, no pierdas tiempo discutiendo sobre lo que debe ser un buen hombre. Sé uno. Esta frase refleja la idea de que no debemos gastar energía tratando de demostrar nuestro valor o buscar la aprobación de los demás. Si somos conscientes de nuestra propia valía, no necesitamos que otros lo validen continuamente. Nuestro tiempo y energía deben estar destinados a rodearnos de personas que nos respeten, que aprecien lo que somos y que nos vean como seres completos, con historia, sabiduría y experiencia. Aquellos que nos ignoran o menosprecian nuestra valía no merecen ocupar un espacio en nuestra vida.
Recuerda que tu experiencia tiene valor. No te conformes con relaciones que no te respetan ni te valoran. Busca a quienes te aprecian por lo que eres y lo que has vivido, y construye un entorno en el que tu voz y tu presencia sean escuchadas. 11. Personas conflictivas y agresivas. La tranquilidad es invaluable en esta etapa. Aléjate de aquellos que traen conflictos innecesarios o recurren a la agresividad en lugar del diálogo. En la tercera edad, la tranquilidad es un bien invaluable. Después de haber recorrido un largo camino en la vida, uno de los mayores deseos es disfrutar de paz y armonía, lejos de las tensiones y conflictos constantes. Sin embargo, algunas personas, ya sea por su naturaleza o por sus propias luchas internas, se sienten atraídas por la confrontación y la agresividad. Estas personas buscan, casi inconscientemente, generar disputas, confrontaciones y situaciones incómodas que perturban la serenidad que tanto necesitamos en esta etapa de la vida. El problema con las personas conflictivas y agresivas es que no solo crean un ambiente de tensión, sino que también nos arrastran a un ciclo de negatividad. Nos obligan a tomar partido en disputas, a defendernos constantemente y a vivir en un estado de alerta que consume nuestra energía y nuestra paz mental. Este tipo de relaciones no aportan nada positivo a nuestra vida. Solo generan estrés, ansiedad y una sensación de agotamiento emocional. Y con el paso de los años, estas emociones se acumulan, afectando nuestra salud física y mental. Es importante reconocer que no todas las relaciones merecen nuestra atención y no todas las personas tienen un lugar en nuestra vida. Si alguien constantemente trae conflictos innecesarios o recurre a la agresividad en lugar del diálogo, es crucial poner límites claros y distanciarse. La paz mental debe ser una prioridad y las personas que nos rodean deben ser un apoyo, no una fuente constante de estrés y ansiedad. El diálogo, el respeto mutuo y la empatía son los pilares de cualquier relación sana. Las personas que optan por la agresividad y la confrontación como método para comunicarse no están contribuyendo a una convivencia armoniosa. De hecho, están destruyendo la posibilidad de construir vínculos significativos y enriquecedores. Como Séneca enseñó sabiamente, la ira es una breve locura. Esta frase refleja la naturaleza destructiva de las emociones negativas como la ira y la agresividad. En lugar de dejarnos llevar por ellas, debemos aprender a reconocerlas, controlarlas y evitar que nos arrastren a una espiral de conflicto constante. Es un recordatorio de que, cuando nos enfrentamos a la agresividad de los demás, debemos mantener la calma, el autocontrol y la serenidad. Por tanto, aléjate de aquellas personas que no aportan paz a tu vida, que generan caos en lugar de calma. El tiempo que nos queda es valioso y debemos dedicarlo a rodearnos de relaciones que nos ayuden a crecer, a mantenernos tranquilos y a disfrutar de cada momento. Las personas conflictivas y agresivas no merecen ocupar un espacio en tu vida. Protege tu paz, tu salud emocional y tu bienestar. 12. Relaciones que no valoran tu tiempo. Tu tiempo es un regalo. Si alguien constantemente lo desperdicia o no respeta tus prioridades, es momento de poner límites claros. En la vida, el tiempo es uno de los recursos más valiosos que poseemos. A medida que avanzamos en la edad, entendemos más que nunca que cada día es un regalo, una oportunidad que no se puede recuperar. Sin embargo, a menudo encontramos personas que no tienen el mismo respeto por nuestro tiempo, ya sea por indiferencia, egoísmo o simplemente por falta de consideración. Estas relaciones nos hacen sentir como si nuestro tiempo no fuera tan importante como el suyo.
Las personas que no valoran tu tiempo son aquellas que siempre esperan que estés disponible cuando ellas lo decidan, sin tener en cuenta tus prioridades, tus necesidades o tu espacio personal. Pueden invadir tu agenda, pedirte favores a última hora, interrumpir tus proyectos o simplemente ocupar tu tiempo sin una verdadera intención de aportar algo positivo. Con el tiempo, esta falta de respeto por tu tiempo puede desgastarte, hacerte sentir frustrado e incluso resentido, ya que te das cuenta de que tu energía y tu valioso tiempo se están desperdiciando en relaciones que no te enriquecen. En la tercera edad, nuestra perspectiva sobre el tiempo cambia. Ya no tenemos la misma energía ni la misma disposición que teníamos cuando éramos más jóvenes. Y por eso es crucial aprender a establecer límites claros. El tiempo debe ser dedicado a lo que realmente importa, a nuestras pasiones, a nuestras relaciones significativas, a nuestra salud y bienestar. Si alguien no valora este tiempo, es una señal de que esa relación no está alineada con tus necesidades y prioridades. El respeto por el tiempo de los demás es una muestra de consideración y empatía. Aquellas personas que constantemente lo desperdician o no lo respetan, a menudo lo hacen por falta de conciencia o por pura negligencia. En este sentido, no es solo un problema de organización, sino de valores. Las relaciones que no valoran tu tiempo no están aportando nada positivo a tu vida. De hecho, lo único que están haciendo es agotar tu energía y disminuir tu bienestar. Es momento de poner límites. No tengas miedo de decir no cuando sientas que alguien está tomando más de lo que estás dispuesto a dar. No tienes que justificarte por proteger tu tiempo y tus prioridades. Todos tenemos el derecho de decidir a qué dedicamos nuestras horas, y rodearnos de personas que respeten eso es fundamental para nuestra paz mental. Como Epicteto enseñó sabiamente, no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas lo que importa. Este recordatorio estoico nos invita a tomar control de nuestra vida, a no dejar que las circunstancias externas o las demandas de los demás nos roben lo que es valioso para nosotros. Si permitimos que las personas nos manipulen o que no respeten nuestro tiempo, estamos entregando nuestra paz interior y nuestra autonomía. Es fundamental reaccionar de manera consciente y poner límites firmes para proteger lo que es nuestro. En resumen, tu tiempo es un bien preciado que debes cuidar y valorar. Las relaciones que no respetan este bien están, en última instancia, comprometiendo tu felicidad y bienestar. Aprende a poner límites claros, a decir no cuando sea necesario y a rodearte de personas que entienden la importancia de tu tiempo. Solo así podrás disfrutar de una vida más plena y satisfactoria. Y si llegaste hasta aquí, comenta, llegué hasta aquí. Imagina, amigo, que cuando empezamos a envejecer, parece que la vida nos pide que simplifiquemos y que nos concentremos en lo que realmente importa. Pero, ¿sabes cuál es el mayor error que muchos cometemos? Rodearnos de personas que no aportan nada bueno a nuestro crecimiento. Y no me refiero solo a amistades tóxicas, sino a aquellas personas que te frenan, que te hacen dudar de lo que puedes lograr, que te mantienen en esa zona de confort. El estoicismo, con toda su sabiduría, nos enseña la importancia de elegir bien nuestras compañías. Al final, somos el reflejo de las personas con las que pasamos el tiempo. Así que, si te rodeas de quienes no te desafían, de quienes no te inspiran a ser mejor, tal vez sea hora de replantear esas relaciones. Y ojo, no estoy diciendo que cortemos a todos de nuestras vidas, pero sí es importante establecer límites y priorizar a quienes realmente nos ayudan a crecer. A veces, la mayor sabiduría está en saber alejarnos de quienes nos hacen mal, aunque cueste. Ahora, te pregunto,
¿Qué personas has dejado entrar en tu vida y te están ayudando a envejecer de manera más sabia y fuerte? Deja tu comentario. Aquí, comparte tu experiencia. Y si te ha gustado este video, ya sabes, dale un buen like, suscríbete al canal y compártelo con quien creas que necesita escuchar esto. Y si no viste el video sobre el silencio estoico frente a la ostentación y cómo enfrentar la pérdida, corre a verlo porque están muy conectados con todo lo que hablamos hoy. Te recomiendo estos 2 videos que están apareciendo en tu pantalla. Un fuerte abrazo y hasta la próxima.